Gracias. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Es un placer siempre estar reunido con ustedes. Como siempre, estoy agradecido por la invitación que recibí para compartir el pasaje de hoy. Hoy día nos toca estudiar nuevamente la Carta de Santiago. La Carta de Santiago es un manual para la vida y vamos a hacer muy bien si la aprendemos, si la meditamos, si tomamos notas y la aplicamos a nuestras vidas. Dicho esto, con seguridad hay muchísimas cosas, hay muchos temas conexos, hay muchas ilustraciones y muchísimos ejemplos que se pueden añadir a este estudio que vamos a ver hoy día y que pueden enriquecer el contenido y pueden enriquecer nuestra comprensión. Por lo tanto, les voy a pedir que tomen notas y que ustedes consigan sus ilustraciones, apliquen a su vida, etcétera. Se darán cuenta que en este momento me estoy disculpando. Eso estoy haciendo para que no quede ninguna duda. La palabra de Dios es inacabable y es muy difícil condensar en una hora un tema tan importante como el que vamos a ver ahora. Pero de eso se trata, de acercarnos nosotros a las Escrituras y poder aprender de ellas y pedir al Señor que nos vaya guiando y nos abra los ojos espirituales a lo que la palabra de Dios dice. ¿Están de acuerdo? Entonces, compartimos la responsabilidad esta tarde de estudiar, ¿sí? Qué bueno, me da mucho gusto. A las 3 personas que asintieron con la cabeza. 4 personas, muchas gracias. ¿Quién no ha dicho alguna vez, hermanos, por qué estoy pasando por esta prueba? Para hacerlo más interactivo les voy a pedir que levanten la mano. ¿Alguno de ustedes ha dicho alguna vez, pueden mirar hacia abajo o cierren los ojos, levanten la mano, ¿por qué estoy pasando esta prueba? Bueno, el próximo domingo, iba a predicar sobre la mentira, pero ya hemos visto que no va a haber reunión el próximo domingo. Creo que muchos lo hemos dicho. Queridos hermanos, el pasaje que vamos a ver ahora nos dice que aunque Dios permite que pasemos por pruebas, Él no es autor de la tentación y no es el autor de la invitación a desobedecerle, a pecar. Vamos a orar. Señor, te pedimos con fe en esta tarde que tu Santo Espíritu nos guíe en este estudio, que la verdad de tu palabra ilumine nuestro entendimiento y que veamos con claridad lo que tú quieres enseñarnos. Nos sometemos a la autoridad de la palabra, a la guía de tu Espíritu Santo y te damos gracias porque somos tus hijos, porque este es nuestro alimento espiritual. Nos acercamos con hambre de ti y con ganas de conocerte más profundamente para amarte, para obedecerte y para disfrutar de ti. En el nombre de Jesús. Amén. El pasaje que nos toca estudiar hoy empieza en el verso 13, pero para poder tener un poquitito más de concatenación con todo el pasaje, me he permitido incluir también el versículo 12 que ya fue explicado y fue comentado la anterior semana. Así que empezando del 12, quisiera leer este pasaje con ustedes. Estamos en Santiago capítulo 1. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Entonces, empecemos brevemente recordando lo que vimos el anterior domingo, en el versículo 12, cuando la palabra nos dice
Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Esta declaración ocurre en el contexto del capítulo 1 de Santiago, donde hemos visto ya que es necesario tener sabiduría y que Dios dice, nos da abundantemente y sin reproche cuando le pedimos sabiduría. ¿Para qué? Para muchas cosas, pero en el contexto que estamos viendo, para entender las pruebas, para entender por qué nos pasa lo que pasa, para entender las partes, los capítulos difíciles de la vida. Ustedes recuerdan, la palabra de Dios nos habla en versículos precedentes acerca de los hermanos que son de humilde condición, los hermanos que son pobres, los hermanos que tal vez pasan penurias económicas. Y también nos habla de los otros creyentes que tienen muchos recursos, tienen fondos y les dice el apóstol Santiago, eso también va a pasar y va a pasar pronto. Se necesita sabiduría de Dios, queridos hermanos, para entender las circunstancias de la vida, sobre todo cuando las circunstancias son difíciles. Hay que pedirle a Dios que nos dé el entendimiento que necesitamos tener para poder seguir adelante. Porque muchas personas se desaniman, se pierden, caen, desfallecen por no tener la sabiduría que Dios quiere darles cuando están pasando por tiempos difíciles. Por ejemplo, como habíamos dicho, la pobreza, las privaciones, otras dificultades o pruebas, nos dice la palabra de Dios en Santiago que son temporales y que requieren sabiduría de nuestra parte. Y tenemos acá esta declaración maravillosa. Gracias. Dice que cuando haya resistido a la prueba, el creyente recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿No les parece increíble? Me llama poderosamente la atención que esta ilustración tan vívida es dada a los creyentes para animarles a soportar las pruebas. Si tú estás sufriendo por causa de Cristo, si estás sufriendo persecución, si estás padeciendo debido a que eres creyente y pasas esa prueba, dice el Señor que se te ha prometido una corona de vida. Y cuando leí esto en Santiago empecé a rascarme la cabeza un poquito y dije, ¿dónde he escuchado esa expresión antes? Desde luego en Apocalipsis. Y luego dije, pero Apocalipsis fue escrito años después de Santiago. ¿Qué había en la revelación que Santiago tenía, que Dios le había conferido el conocimiento de que había un premio y que la ilustración más sublime del premio que venía podría resumirse con la expresión corona de vida? ¿Qué relación tendría Santiago con el Señor? Porque no he visto otra ilustración de corona de vida en otras partes de la Escritura. Es una circunstancia difícil la prueba, ¿verdad? Es una circunstancia que no deseamos experimentar. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, por favor, versos 9 al 11. Apocalipsis capítulo 2, versos 9 al 11. El Señor está hablando a iglesia por iglesia para animarles a seguir adelante. Y le habla a esta iglesia en particular y le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. No temas. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. ¿No les parece maravilloso que el Señor prometa algo tan increíble como la vida eterna, una corona de vida? Todavía no tengo todas las ilustraciones o la idea de todo aquello que puede representar esto, pero es firme la promesa de que si tú y yo, hermanos, somos sabios y pasamos la prueba como la debemos pasar, el Señor nos va a recompensar.
Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no se olvida de las personas que lloran. Dios no se olvida de las personas que están pasando privaciones. Dios no se olvida de las personas que están padeciendo por causa de la justicia. Dios no se olvida de las personas que están sufriendo por causa del Evangelio de Cristo. Y les promete estar con ellos y les promete además una corona de vida. No es para animarnos, para alentarnos. Hermanos, no hemos sufrido lo que el Señor sufrió en la tierra. No hemos estado sometidos al escarnio, al rechazo, al dolor que Él sufrió por amor a nosotros. Así que animémonos y sigamos adelante. Y la pregunta que ustedes pueden hacerse es, entonces, ¿qué es una prueba? En general es una circunstancia difícil que no deseamos experimentar. Una prueba es un examen. ¿Qué sería, se imaginan, estudiar algo y que no haya examen para probar si hemos aprendido el contenido? Algunos de ustedes dicen, no, eso es imposible, pero hay algunas personas, algunos iluminados, entre comillas, supuestamente eruditos, que dicen que los exámenes no son necesarios para medir nada. Los exámenes son solamente inventos para hacer sentir mal a los que no pasan los exámenes, ¿no? Si ustedes están familiarizados, hay varios educadores en la congregación y muchos de ellos han tenido que, además de haber estudiado para ser educadores, han tenido que pasar cursos especiales por años, algunos todos los domingos. Parte del contenido de esos cursos especiales para implementar el nuevo modelo educativo es que no hay que confiar mucho en los exámenes. La gente se siente mal cuando no pasa y todos deberíamos en alguna medida pasar porque hay inteligencias diferentes, etcétera. Parte de eso puede ser cierto, es decir, no todos aprenden igual, pero ¿cómo vamos a saber como educadores si estamos pasando el contenido correcto? ¿Cómo podemos saber si no hay examen? Varias bromas vienen a mi cabeza en este momento, pero no las voy a decir porque me voy a distraer. Pero ustedes ya se imaginan, ¿no? No hay examen, no, ¿para qué se va a sentir pobrecito? Que haya el redesquite. Bueno, esta es una revelación. Hoy día estoy un poco sincero y como ya hablé que no hay que ser mentirosos y menos desde el púlpito. Hermanos y personas que nos están viendo en el internet, yo me fui al desquite en el colegio. Hace unos años celebramos los 30 años de graduados del colegio y me llevé a mi esposa y a mi hija para hablar, para que conocieran a mis condiscípulos de colegio. Después de 30 años, algunos habían cambiado mucho, otros lamentablemente no habían cambiado nada. Otros estaban un poco peor de cuando yo recordaba. Y todos decían a mi esposa y a mi hijita que yo era un excelente alumno. Esa era la percepción y les agradezco, pero no era cierto. En una circunstancia me fui al desquite en matemáticas. Fue terrible, no entendía nada. Por eso me fui al desquite y porque no me gustaba hacer trampa. Era de esos que si no sé, no sé y ya, cero. Bueno, al desquite. Y gracias a Dios el Señor proveyó en mi familia una excelente profesora de matemáticas, mi tía. Me enseñó muy bien. Me enseñó tan bien que cuando llegó el desquite lo hice en una fracción del tiempo. No me alcanzó todo el tiempo para hacer la última respuesta porque era muy compleja, pero sabía que estaba bien. Entonces, no se necesita ser un genio en matemáticas para hacer un promedio, a ver cuántas preguntas tengo bien, cuántas mal. No, he pasado, seguro que he pasado. Y pasé, pero el resto no había pasado. Y era una gran cantidad de chicos que estaban en el desquite. Y hubo redesquite. Y un nuevo examen donde tienes que probar todo lo que has aprendido en el año en un examen. En ese, que también me tuve que someter, no me fue tan bien como el primero porque ya estaba más confiado, la verdad, pero al final pasé. El motivo de la ilustración es el siguiente: el colegio estaba tan preocupado de que hubiera tantas personas reprobadas que hizo más fácil pasar. Les daremos una oportunidad más. Seremos buenitos con ellos. ¿Cómo vamos a tener tantos reprobados? Igual hubo un montón de reprobados. Perdí a mis dos mejores amigos en ese año y salieron igual del colegio, pero un año después que yo. Entonces yo pasé, ellos no, ni con redesquite. Pero a veces, hermanos, queremos ser demasiado buenitos y
borramos este elemento importante que está presente en la vida. ¿Has aprendido algo? Bueno, vamos a ver si tu conocimiento es veraz. ¿Crees que estás andando bien? Bueno, vamos a ver si eres sincero. Y saben, Dios nos presenta exámenes muchas veces. Y muchas veces son exámenes sorpresa. Hay una variedad de orígenes para las pruebas. Y no diré que todas tienen que ver con lo que les estoy diciendo, que Dios nos prueba a ver si hemos entendido un contenido, pero hay suficiente evidencia en la palabra de Dios de esto y lo vamos a ver en un momento. Entonces, la palabra de Dios nos dice que quien supera la prueba va a recibir un premio supremo. El problema de no dar examen y que pasar todos por decreto, porque es que no hay premio tampoco. Aquí, no, es decir, uno quiere pasar una prueba muchas veces y aprobar para saber que se las pudo y aprendí algo. Y uno aprecia mucho más aquello que vino por el esfuerzo que por el regalo gratuito de alguien que quiso hacerte la vida un poco más sencilla. Y de eso nos habla también este capítulo. Pero ahora vamos a proseguir al siguiente versículo, por favor, el que inicia el mensaje de hoy, que es el verso 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Qué tremendo versículo de la palabra de Dios. Entra un concepto muy importante en juego, que se había visto unos versículos antes, pero ahora se vuelve súper específico, y es este principio. Las pruebas, en la mayoría de los casos, tienen un componente añadido, la tentación a desobedecer a Dios, la tentación de pecar. Tentar, en este contexto, es invitar a pecar. Es mostrar a la persona que puede haber algo de apetecible en desobedecer a Dios. Pero el apóstol Santiago, y voy a volver varias veces, voy a ser un poquito desordenado tal vez, y voy a repetir esto varias veces, pero es importante. El apóstol Santiago niega categóricamente esta posibilidad, categóricamente. Cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios. Hay una diferencia importante entre los conceptos de prueba y tentación. Dios prueba a las personas, pero nunca las tienta en el sentido de atraerlas al pecado. Por ejemplo, el Señor Jesús en el desierto fue probado por Dios, pero fue tentado por Satanás. También hay una diferencia entre las tentaciones que surgen de nuestras propias inclinaciones pecaminosas, es decir, son causas internas, y Santiago aborda esas en unas líneas más abajo, y aquellas que vienen de afuera, tentaciones externas. Por ejemplo, el Señor Jesús, siendo libre del pecado original o de esa herencia de pecado, fue tentado externamente, pero no internamente. La prueba de nuestra fe puede ser la ocasión para que las tentaciones vengan, tanto internas como externas, pero las tentaciones nunca tienen a Dios como autor. Y les ruego que me acompañen a abrir sus Biblias en Hebreos, capítulo 14, verso 15, Hebreos 14, 15. Y el autor del libro a los Hebreos, ¿dije Hebreos? Eso está, ahí estamos. Perdón, gracias, Hebreos 4. Eso es una prueba. Y tengo testigos. Gracias, Hebreos 4. Saben, esta mañana, no sé si a las personas que nos ven en internet les interesa esto, la verdad, pero esta mañana a 7:30 de la mañana recibí un mensaje. Marcos me dice, ¿puedes tocar batería? Le dije, bueno. Así que estaba entre ver la lista de canciones y ver el mensaje. Por eso llegué pocos minutos antes del inicio de la alabanza.
Y me olvidé mis lentes. Así que sí, gracias, muchas gracias. Si estoy visqueando un poquito, ya saben por qué es, ¿ya? Pero me pueden ayudar. Es lindo ser débil en un sentido, hermanos, porque cuando uno tiene amigos como ustedes que le puedan ayudar, la cosa mucho mejor. Y se los agradezco. Hebreos 14:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, hablando de Cristo, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor no pecó, el Señor no podía pecar, el Señor fue tentado externamente a desobedecer, pero no había nada en Él que lo llevara a buscar el pecado, porque era santo. Porque no había en él el pecado que hay en todo ser humano. Dios, hermanos, no tienta a nadie. Dios no puede atraer a nadie hacia el mal. Sería en contra de su carácter, en contra de lo que Dios mismo es, en contra de su propia santidad, en contra de la luz que Él representa. Y Santiago lo explica enseguida. Dios no puede tentar a pecar. Y continúa Santiago, dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Lo voy a repetir, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. No puede. Por eso es importante cuando uno está pasando una prueba. Si el elemento añadido de tu prueba, y tu prueba puede ser legítima, hermano, ha pasado un accidente, ha pasado que te han despedido del trabajo, has perdido algo, hay una situación difícil en la familia y te das cuenta que es un momento difícil, si tú eres sabio y te agarras del Señor y tomas su palabra, pasarás eso y hay una promesa de vida. Pero debes saber que probablemente con esa prueba habrá un elemento añadido que se llama tentación. Tal vez la prueba venga de Dios, no lo sé, es posible, lo veremos en un momento, pero nunca la invitación a desobedecerle, nunca la invitación a pecar. Ojalá esto estuviera claro para todo el mundo, pero no está claro para todo el mundo. De hecho, las personas que no tienen a Cristo constantemente, pero tienen una educación religiosa, constantemente están echando la culpa a Dios de las cosas que están viviendo y del pecado que cometen. Y quiero decirles que esto empezó en el mero momento en el cual el hombre y la mujer desobedecieron a Dios en el jardín del Edén, y la historia no ha cambiado desde entonces. No ha cambiado, es la misma treta y la misma respuesta del corazón pecador. Estoy dirigiéndome, asumo, a una asamblea de santos, a una asamblea de personas que han sido rescatadas por la sangre de Jesús. Por eso están aquí y quieren aprender la palabra de Dios. Y me da mucho gusto. Pero afuera hay mucha gente que piensa así. Y piensa, el que yo haya engañado a mi esposa no es mi culpa. El que yo haya robado de mi trabajo dinero no es mi culpa, soy pobre, me hacía falta. El que yo haya malversado estos fondos no es mi culpa, porque los dineros que recauda el gobierno igual van a parar a los bolsillos de X personas y no a pagar obras de infraestructura, salud, educación. Así que, ¿qué importa si yo me llevo unos cuantos millones? Siempre hay alguien más que tiene la culpa de mi pecado. El hombre sin Cristo es incapaz de reconocer su culpa y decir, soy pecador, perdón. No puede hacerlo. El pecado ha inoculado la desobediencia a tal grado en el hombre que siempre está buscando justificarse. Es él el que tiene la culpa. ¿Por qué golpeaste a tu esposa? Ella me saca de quicio. Ella es la culpable. Si usted supiera, ¿por qué no provees para tu familia, para tus hijos? Soy pobre, trabajo mucho y hago muchísimo esfuerzo. Tengo derecho de irme a hacer viernes de soltero con mis compañeros, mis amigos. Yo gano ese dinero, doy lo suficiente, pero no es suficiente para todo. Así que, ¿qué espera? No es mi culpa. Nunca es mi culpa. Siempre hay alguien que tiene un problema. El hombre y la mujer pecaron. Comieron del fruto que Dios les había dicho, ustedes no deben comer este fruto.
Génesis capítulo 3, versos 8 al 13. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Saben, Dios es muy bueno. Dios sabía exactamente dónde estaba Adán, pero le dio una oportunidad de reflexionar. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios ya lo sabía. El pecado del hombre no sorprendió a Dios. Dios le estaba dando una oportunidad para reflexionar. Verso 11, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. ¿Yo? No. Fue la mujer que tú creaste, Dios, como mi compañera, la que me dio el fruto. El hombre no solamente le echa la culpa a otros hombres. En última instancia, el hombre pecador le echa la culpa a Dios. Y pasa la pregunta a la mujer. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Yo no hice la serpiente. Yo no le di el poder de hablar a la serpiente. Dios, tú creaste a la serpiente con la capacidad de engañarme. Tú la creaste. Ella me engañó y yo comí. Pero no tengo responsabilidad. En otras palabras, ¿para qué la creaste así? Ese es el patrón de engaño que el hombre decide creer para justificarse delante de Dios. Nunca tiene la culpa. Siempre es otro. Siempre es la esposa, el jefe, las autoridades, el guardia de seguridad, quien fuera, menos yo. Y en última instancia es Dios. ¿Por qué Dios creó esa circunstancia? ¿Por qué Dios me dio un matrimonio tan desavenido? Es culpa de Él que yo haya engañado a mi cónyuge, esposo o esposa. ¿Por qué esto y por qué el otro? El hombre siempre está justificándose y está evitando asumir la responsabilidad de su pecado. ¡Qué terrible! Pero la palabra de Dios nos dice categóricamente, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Él no puede invitarte a desobedecerle a Él mismo. No lo hace. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra concupiscencia, según el diccionario, dice deseos de bienes terrenos y en especial apetito desordenado de placeres deshonestos. El problema del hombre es el hombre. ¿Se dan cuenta que la palabra de Dios no le está echando la culpa al diablo por las tentaciones? No. La responsabilidad está en el hombre. La responsabilidad está en el hombre que se deja llevar por su naturaleza de pecado. Estamos escuchando un lindo programa y lo vamos a escuchar por un par de meses en la reunión de hombres. Es un programa para hombres y uno de los pastores que enseña dice, nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Producimos pecado. El hombre produce pecado. No puede dejar de hacerlo, a menos que haya algo especial que cambie su vida. Ese es el carácter natural. Si somos tentados a pecar en una prueba, se debe a nuestra propia naturaleza. Cuando hablamos de naturaleza, estamos hablando del carácter natural que teníamos, que tiene el impío, la persona que no ha sido regenerada por la sangre de Cristo. Y era nuestra naturaleza hasta que fuimos rescatados por el Señor. Y la mala noticia, queridos hermanos,
es que aunque, y lo veremos en un momento, aunque tenemos la vida de Dios en nosotros, hemos pasado quizá muchos años viviendo rendidos al hábito del pecado y se han quedado algunas cosas que hay que cambiar y hay que reconocer que son mi culpa. Y nos habla de una secuencia, ¿no? La palabra de Dios. En primer lugar, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. En otras palabras, este deseo desordenado que viene de la naturaleza caída, que está ahí todavía, después que ha dado a luz, consuma un pecado. Hagamos un alto acá. Hasta el momento en el cual se produce el pecado, todavía creo que en un sentido hay esperanza de obedecer al Señor. Reconozco que soy tentado. Estoy en medio de una prueba, no sé de dónde viene, pero es una prueba. La invitación extra no viene a pecar, no viene de Dios, viene de mi naturaleza. ¿Voy a obedecer a Dios o voy a desobedecerlo en esta circunstancia? Es difícil la circunstancia. ¿Haré trampa o no haré trampa en el examen? ¿Aceptaré el soborno o no aceptaré el soborno? Hay una circunstancia que gatilla esta tentación a pecar. Si la naturaleza heredada de pecado que todavía tengo conspira, me anima y me empuja a pecar y yo peco, estoy en problemas. Pero si no peco, el Señor tiene la salida. Y puedo resistir. Y yo como creyente, ahora ya no como una persona natural, tengo la posibilidad, el poder, el Espíritu de Dios me empodera para decir, no me voy a someter a esta tentación. Me voy por el otro lado, voy a hablar la verdad, voy a arreglar esto, es un problema en el cual yo me he metido, tal vez voy a solucionarlo, pero no voy a pecar. Y Dios me ayuda y salgo adelante. Es importante entender esto, queridos hermanos, porque muchas veces, ahora estoy hablando a creyentes, ya no estoy hablando a personas que no tienen la salvación de Cristo y el Espíritu de Dios no está en ellos. Estoy hablando, como escribe el apóstol Santiago, a los hermanos. Empieza su carta diciendo a las tribus dispersas de Israel, ¿verdad? Entendiendo que son personas creyentes que necesitan ser discipuladas por la palabra de Dios y por el Señor y por el Espíritu de Dios. Y a esas personas se dirige el apóstol y nos habla a todos nosotros. Ahora nosotros como creyentes reconocemos que todavía tenemos una naturaleza que conspira con nosotros, que es desobediente, que pasamos por pruebas y que las tentaciones para desobedecer vienen, pero tenemos la opción de decir no al pecado. Veamos la secuencia que nos muestra acá. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Hermanos amados, Dios odia el pecado. Dios detesta el pecado. Y creo yo, no solamente debido a que es una ofensa a su santidad, sino porque el pecado del ser humano le prohíbe, es una cosa paradójica, lo sé, le impide, es una barrera e impide que Dios pueda disfrutar de la compañía de su creación, de su querido hijo, de su hija. Dios detesta tanto el pecado que envió a su propio Hijo, el Señor Jesucristo, para resolver el pecado, yendo a pagar a la cruz el precio por ese pecado nuestro. Porque Dios no tolera el pecado, no solamente porque es una afrenta a su santidad, sino que en presencia del pecado, si el hombre tiene pecado en su vida, Dios no lo puede aceptar. Dios no puede disfrutar a su creación. Dios no puede disfrutar de tener comunión con su creación. Hoy tuvimos una
fabulosa noticia, hay una familia que va a tener otro bebé y estamos todos muy emocionados. Qué maravilla poder tener a un bebé recién nacido en brazos y verlo crecer y luego crecen tan rápidamente y uno atesora esa relación. Y cuando un bebé nace uno quiere cuidarlo y quiere enseñarle y le empieza a enseñar los colores, las palabras, los conceptos y todo. Imagínense qué terrible es el pecado. Que Dios tiene esa barrera de pecado delante de Él y el pecado hace que nosotros no podamos disfrutar de nuestro Padre Celestial, de tener comunión con Él, de ser mimados por Él, de ser guiados por Él, de ser enseñados por Él, de que Él nos explique todas las cosas. Es muy interesante, pero la pena en el Antiguo Testamento, y no voy a ir mucho al tema, es algo extra. La pena para los sacerdotes que tocaban un animal muerto era terrible. Requería un montón de sacrificios y cosas y apartarse. Y ustedes ven, otros pecados contemplados en la ley que tienen procedimientos menos severos y soluciones más rápidas y prácticas. Es muy interesante. Dios detesta el pecado porque produce muerte. Y Dios no puede tener relación con alguien muerto. Lo que hizo el pecado cuando nosotros desobedecimos al Señor es matarnos, hermano. Matarnos. Sí, teníamos un alma, teníamos emociones, sentimientos, inteligencia y voluntad, pero bajo el signo del pecado y éramos incapaces de acercarnos a Dios y disfrutar de Él. Entonces, es importante entender que Dios trata esto con mucha seriedad. Con muchísima seriedad. Hay que descubrir cuál es la causa del pecado en los creyentes y es que se rinden a la antigua naturaleza, que se rinden a como eran antes. Y eso no tiene por qué ser así. Ahora, la palabra de Dios nos muestra muchas alternativas con respecto a por qué vienen las pruebas. Quiero volver un poquito a las pruebas, si me permiten, por favor. Para entender de dónde viene nuestra preocupación con el tema de la tentación. Estaba revisando este libro de R.C. Sproul y me voy a permitir leerles un pasaje, es muy interesante. Es una pregunta que le hacen o que él incluye en su libro. Dice, cuando experimentamos pruebas, ¿cómo podemos definir si son consecuencia de violar un principio escritural, un examen que viene de Dios o un ataque de Satanás? En primer lugar, debemos reconocer que existe cualquiera de estas posibilidades cuando enfrentamos la tribulación, el sufrimiento o algún tipo de prueba. Puede ser que la prueba que somos llamados a soportar obedezca a otras causas. Podemos ser víctimas inocentes de la conducta injusta de otra persona y podemos preguntar por qué Dios lo permite. A veces las pruebas y las tribulaciones nos llegan como un juicio directo de Dios. Puede ser parte de la ira correctiva dirigida a sus hijos, es un tipo de ira, o la ira punitiva o de castigo hacia aquellos que son obstinados en la desobediencia. Dios también tiene ira, queridos hermanos, y la expresa. A veces el Señor envía circunstancias o personas que nos ayudarán a desarrollar nuestro carácter y nuestros músculos espirituales. También podríamos estar siendo asediados por el enemigo, algo que Martín Lutero dijo experimentar frecuentemente, lo que él llamó la infección, es decir, un ataque personal que viene del príncipe de las tinieblas. Ahora, ustedes y yo estamos de acuerdo, hermanos, en que no es fácil discernir las causas de la prueba. No es tan fácil. Debemos comenzar reconociendo que Dios es soberano sobre las tribulaciones, sobre todas ellas. Sea que se trate de una tribulación que surja como consecuencia de mi pecado, o que Dios me esté poniendo a prueba, o que yo sea víctima de otra persona u objeto del ataque de Satanás. Dios es soberano sobre todas estas cosas. En medio de la tribulación, en lugar de perderme tratando de discernir con certeza cuál es la causa y tratar de descifrar por qué me está sucediendo esto, es importante que me plantee la pregunta más profunda: ¿cómo debo responder? Esa es la pregunta que necesitamos hacer. Estamos pasando una prueba. La pregunta no es ¿por qué a mí, Señor?, sino es una prueba, no me gusta. ¿Cómo debo responder? Es
Y es importante tener esto en cuenta, queridos hermanos, porque hoy en día hay sectores importantes de la cristiandad o del cristianismo que se empeñan en enseñar que todo tiene que ser un camino de rosas cuando te conviertes al Señor. Ven al Señor y tu vida será feliz, tendrás prosperidad, tendrás un excelente trabajo, todo será bien, la gente te querrá, serás apreciado, tendrás autos y casas, etcétera, etcétera. Ven al Señor. Están vendiendo a Cristo como se vende un jabón. No, no es así. La palabra de Dios nos habla de tener fe en el Señor y agradecer al Señor en todas las pruebas. Veamos el testimonio de los apóstoles. ¿Saben cómo terminó sus días Santiago? Fue ejecutado. El hermano que escribió esto para nosotros, para que aprendamos en esta tarde esto, fue muerto violentamente y fue mártir de la iglesia. ¿Sabían ustedes? Han visto, si han leído las cartas de Pablo, 1 Corintios, 2 Corintios, toda la lista de cosas que él tuvo que sufrir. Ahora, honestamente, es difícil pensar para mí que Pablo, en el medio del naufragio, dijo, ¡qué fantástico un naufragio! No, la Biblia no dice que dijo eso. Que dijo eso fue una prueba muy dura y tuvo que salir adelante y fue duro. O cuando era golpeado. Lo golpearon en cierta ciudad y lo dieron por muerto. Algunos comentaristas piensan que realmente estaba muerto, que lo llevaron fuera de la ciudad y resucitó. No lo sé, pero después de un tiempo volvió a esa ciudad a predicar el evangelio. ¿Creen ustedes que él estaba súper gozoso por pasar estos momentos difíciles? No estaba contento y feliz diciendo, qué excelente que me está pasando todo esto. No, pero su actitud es diferente. Es no por qué me está pasando esto, sino cuál debe ser mi respuesta al respecto. Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos. Estoy pasando un tiempo difícil. Hay además una invitación a desobedecer a Dios, a pecar. No quiero hacerlo, pero ¿qué estoy aprendiendo? Es muy importante. Es muy importante. La palabra de Dios nos muestra en muchísimos lugares ejemplos acerca de por qué vienen las pruebas. Voy a mencionar una sola. Estábamos en el libro de los jueces, ya ha muerto Josué. Recordemos que los israelitas salieron de Egipto, estuvieron 40 años en el desierto. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Josué fue el encargado de guiar al pueblo a la tierra prometida. Conquistaron casi todos los pueblos de la tierra prometida, no todos, y Josué muere. Entonces, Jueces capítulo 2, verso 20 dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. En otras palabras, aunque Dios había dicho a los israelitas, tienen que acabar con todos estos pueblos que los van a llevar a pecar, tienen que acabar con ellos y no tener relación con ellos, el pueblo no lo hace. Y Dios dice, ok, hasta aquí llegó, ha muerto Josué, y ya no pido que los que han quedado sean exterminados. Y continúa más adelante el capítulo 3. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Y habla, verso 3, los 5 príncipes de los filisteos, etcétera, etcétera. Verso 4, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová. Tristemente el pueblo falló. Verso 6, Israel, y tomaron, hablando de Israel dice, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. No estoy diciendo que siempre, pero muchas veces Dios, tengo mucho cuidado cuando hago paralelos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En este caso específico, Dios dejó a esos pueblos cananeos vivir para probar si ellos iban a ser fieles, y fallaron la prueba. Dieron a sus hijos en casamiento y se pusieron a adorar a sus dioses. Tengo mucho cuidado en hacer paralelos directos con el Nuevo Testamento. Estoy ante una asamblea de creyentes, gente nacida de nuevo, gente rescatada por la sangre del Señor Jesucristo. Aleluya. Pero en algunas ocasiones creo que es válido decir que hay áreas en nuestras vidas que nos dan problemas y sirven para probar si vamos a ser fieles o no al Señor.
¿Cómo vamos a saber si hemos aprobado el examen? Volviendo al tema. ¿Cómo vamos a saber si estamos fortaleciéndonos? Lo que está diciendo acá, que estas naciones fueron dejadas en medio de Canaán, en los rincones de Canaán, para que una generación que nunca había peleado aprenda a pelear. Aprenda la guerra. Amados hermanos, a veces es necesario aprender a pelear. A veces es necesario aprender a hacer frente a nuestra concupiscencia. Muchas veces es importante hacer frente a las tentaciones que vienen a nuestras vidas. Esto no es muy popular últimamente en las iglesias, sobre todo en las que hacen mucha propaganda y crecen mucho. Nos enseña el asunto de que tienes que vivir en santidad y van a haber algunas cosas que van a ser difíciles y probablemente Dios todavía permita que existan, aunque eres salvo, para que seas un hijo fuerte, una hija fuerte, una persona sabia, una persona que puede depender de Dios y vencer las pruebas. Y tienes un carácter nuevo. Así que no es cuestión de desechar rápidamente cualquier prueba simplemente porque nos es incómoda. ¿Están de acuerdo? Hay algunas cosas, queridos hermanos, que tal vez están ahí y nos molestan de tiempo en tiempo y pueden ser muchas que tal vez están puestas para hacernos andar más firmes, más rectos, con mayor disciplina y más dependencia del Señor. Hay muchos ejemplos de la palabra de Dios así. Una de las cosas más importantes, una de las historias, una de las verdades bíblicas más increíbles sobre la prueba, la vemos en el libro de Job, 42 capítulos donde Dios nos enseña muchas cosas con respecto a cómo trabaja Él con el ser humano. Recordemos que Job perdió su salud, su familia, sus bienes. Pero fue Dios el que inició la acción, porque conocía a Job. Y Satanás metió su mano de dolor y muerte y pasó un tiempo. Y Job fue afligido y la mujer de Job le dijo, ya, maldice de una vez a Dios y muérete. Pero Job se rehusó a maldecir a Dios. Dios sabía quién era Job y Job tenía una cosa en claro, si Dios da y Dios quita, Dios sigue siendo bendito. Él debe ser alabado en todo momento. Y hacia el final del libro, en Job 42, capítulo 42, verso 10, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron con él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro, y siguen las bendiciones. Los hijos, las hijas, la larga vida que tiene, los bienes, la reputación, un premio increíble de Dios. De hecho, la palabra nos dice aquí que terminó teniendo el doble de lo que había tenido al principio. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando Job se negó a ceder a la tentación. Un poquito antes Job dice en el del verso 1 al 7 de Job 42, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento mejor? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, dice Job, y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La prueba tremenda sirvió para que Job se acercara a Dios y lo conociera cara a cara. Nos estamos acercando al final del mensaje, hermanos. Y Santiago también nos da la solución a todo esto. Y nos dice en el verso 16, no se equivoquen. No erréis, hermanos, amados hermanos míos. Verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago está diciendo, ¿crees que la tentación proviene de Dios? No, no es cierto. La tentación no puede venir de Dios, Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie.
No se equivoquen. De Dios solamente viene lo bueno. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. La solución, por lo tanto, a las pruebas y a la tentación viene no por un esfuerzo humano, sino por una solución, una receta, una solución divina, que es crear una nueva persona en nosotros. Y Santiago lo dice tan naturalmente y la Escritura lo dice con tanta naturalidad que a veces es difícil entender y creer, pero es así. Debemos aceptar por fe. Debemos aceptar por fe lo que dice 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios nos hizo nacer por su palabra a una nueva simiente. Tenemos una nueva naturaleza. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando dice nueva criatura es, esta palabra significa una especie que no había antes. Ahora somos alguien que antes no era, hermanos. Eres una nueva persona y tienes la capacidad de poder discernir lo que Dios quiere y vivir de acuerdo a su voluntad. Juan capítulo 1, 12 y 13 dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa es la solución de Dios. Ya no tenemos que estar intentando domesticar a nuestra antigua naturaleza. Es imposible ser buenitos, ¿no? Es imposible dejar de mentir si lo hemos estado haciendo siempre, o ser honestos de repente, de un momento. Es imposible hacerlo en nuestras propias fuerzas humanas, pero en el momento en que aceptamos a Cristo y el Espíritu de Dios empezó a vivir en nosotros, eso que era imposible se vuelve posible. No es que haya una alquimia de lo anterior a lo nuevo, es que hay una nueva persona. Es una nueva persona la que ha nacido, nuevecita, con nuevos valores, con una nueva mente. La antigua naturaleza todavía está ahí, nos da problemas de vez en cuando, queridos hermanos, pero tenemos una nueva naturaleza. Así que las conclusiones de este pasaje son, ante la prueba, la mejor pregunta que podemos hacer no es ¿por qué me está pasando esto?, sino ¿cómo debo responder? ¿Cómo voy a dar gloria a Dios en esto? ¿Voy a hacer que Dios se sienta contento de tenerme como hijo? Así como pudo decirle al diablo, yo tengo un hijo, se llama Job. Voy a decir una cosa un poco chistosa. Yo confío tanto en él que haz lo tuyo, pero vas a ver que él no va a blasfemar. Dios creyó en eso, conocía a Job y en un sentido se las jugó. Aleluya. ¿Podrá el Señor decir de nosotros, yo conozco quién es mi hijo y mi hija, no va a ceder ante esta tentación? Las pruebas pueden cumplir varios propósitos, pero la consecuencia más importante es que las pruebas nos deben acercar a Dios. No nos engañemos con la prueba. Tal vez puede venir con la prueba una tentación, pero aunque Dios puede enviar una prueba, jamás va a enviar una invitación a pecar con ella. Si somos tentados, es por la presencia de la antigua naturaleza que todavía está en nosotros. Pero animémonos, queridos hermanos, porque de Dios viene lo bueno. Ha venido para nosotros una nueva naturaleza. De Él viene un nuevo carácter. Reconozcamos que de Él solamente viene lo bueno. Muchos niños conocen, y lo hemos repetido muchas veces, Romanos 8:28, que nos dice que si a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, hasta las cosas difíciles, ¿verdad? A veces hay una dificultad en reconocer dónde está el bien cuando estamos en medio de una prueba, pero debemos buscar el bien que Dios nos da aún en medio de la prueba, porque ahí está. Así que en estos casos, queridos hermanos, debemos acercarnos más a Dios y no alejarnos. Termino con esto. Si ustedes son como yo, han pasado por pruebas ya estando en Cristo, y aunque tal vez no se han atrevido a decir directamente, pequé porque Dios me envió esta tentación y porque fue su idea, no tenemos ya ese tipo de mente que tiene la gente que no tiene a Cristo, la gente del mundo, ¿verdad? Pero tal vez ha habido un pensamiento furtivo equivocado
y ha habido algo de amargura de decir, ¿por qué me viene esto a mí? E indirectamente le hemos echado la culpa a otra persona, a las circunstancias o al mismo Señor. Si ese es nuestro caso, ¿podemos cerrar nuestros ojos un momento y orar, por favor? Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Señor, yo me pongo delante de ti con mis hermanos, Señor, y estoy exactamente en la misma circunstancia que ellos, Señor. Esta tarde he hablado para mí, Señor, y he dejado que ellos escuchen, Señor, mis propias necesidades, Señor. Y reconocemos delante de ti que necesitamos sabiduría para entender cuál es tu propósito con las pruebas, Señor. Te pedimos perdón si alguna vez nosotros te hemos echado a ti o a las circunstancias o a otras personas la culpa de las cosas que eran nuestra culpa. Muchas veces hemos pasado por pruebas que nosotros mismos hemos originado, Señor. Tú no eras el autor de la prueba y te hemos echado la culpa y hemos sido desobedientes. Y otras veces, Señor, han venido pruebas que tal vez provenían de ti, Señor, y hemos fracasado, hemos fallado, Señor. Te pedimos perdón. Y te pedimos, Señor, que en esta tarde tengas misericordia de nosotros. Nuestras vidas están en tus manos, tú conoces nuestra necesidad y nuestro destino, y te pedimos que nos cambies, Señor. Cambia nuestro corazón. Si hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestras vidas, si tenemos tu Espíritu en nosotros por el cual te llamamos Señor, haz el milagro en esta tarde, Señor, de que podamos reconocer que tú estás en el trono, que te amamos y que debemos esperar de ti solo lo bueno, Señor. Ayúdanos a dejar de lado toda culpa, Señor, todo hábito que nos impide asumir responsabilidad, y ayúdanos a andar en santidad y, Señor, en algunos casos a restaurar el mal que hemos hecho, Señor. Danos tu amor, tu fortaleza, y te agradecemos porque hay una promesa de una corona de vida para nosotros en esta tarde. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios los bendiga.